la historia de la comunicación, presentamos a ustedes una entrevista a este escritor. Buenas tardes, Jorge. Cuéntenos cómo inició la escritura, cómo es su vida en las letras. Bueno, yo vengo de una familia, digamos, letrada, porque mi tío es César Andrade, uno de los mayores poetas de este país, por el lado materno y por el lado materno, los Vázquez fueron siempre mucha cultura. Eso permitió que yo creciera entre libros, que yo conociera mucho, digamos, de la literatura para mi edad. Y pues naturalmente mi afición también a escribir después de muchas lecturas y de muchos cuentos, de muchas historias narradas por mi madre, por mis tías, muchas veces por las chicas de la servidumbre también. Yo soy de una época en que las familias mexicanas contaban con el apoyo de domésticas de las que llamaban propias, es decir, de que se habían crecido en las casas de las familias. Su primera obra, la más grande. Yo considero que mi obra es una obra modesta y general. Mi primera obra es una obra poética que se publicó en el año 75, con la nación del Príncipe Orfeo. Luego en el año 76 gané el premio Argentino San Pueblo por La vida y la muerte. Y eso pues de alguna manera yo, como quien dice, un espacio en tantas internacionales. Muy bien. Usted que es un hombre de cultura que ha escrito, que ha creado mucho. Cuéntenos, ¿cómo ve usted la cultura desde el ámbito de la comunicación, particularmente de la radio? ¿Qué es lo que la radio ha hecho en favor de la cultura o cuáles son las propuestas que usted podría sugerir a la radio? Bueno, mi generación, pues la de quienes tenemos de 60 en adelante, es la generación hija de la radio, hasta el extremo que en esa época no había televisión y entonces el entretenimiento de las familias era ver, digamos, reunirse y escuchar las radionovelas. Había telenovelas que se producían en Cuenca y que las creaba Osmara de León, y había otras que venían de Colombia, como por ejemplo La mujer de aquella noche. Cito esta porque en una mala novela de García Márquez que se llama El amor en los tiempos de cólera, pues hay, como quien dice, el trasfondo de La mujer de aquella noche. Avisa el protagonista que toca el violín, se parece a Renzo Gitano, que era el violinista, digamos, de esta radionovela. Y había pues infinidad de radionovelas más que venían de Cuba, la más famosa de todas, El derecho de nacer, otras que venían de México, como Chucho Roto, en fin. Es decir, nosotros crecimos al calor de esas narraciones que se daban desde la radio y las familias enteras se sentaban en torno al aparato de radio y escuchaban todo lo que ocurría en las peripecias, digamos, de estas radionovelas. Ya. ¿Cree ahora que la emisora, las emisoras generalmente son más distracción que un espacio para la cultura? Realmente ahora no hay mucha creación dentro de la radio, porque solamente se transmite música y lo máximo que es hablado son los noticieros o las entrevistas. ¿Usted qué considera que se podría hacer para rescatar un poco la cultura y la historia de la comunicación? Bueno, volviendo a lo que decía antes, la radio era todo en nuestra época, todo. Con tanta inteligencia, con tanto genio como siempre, Woody Allen nos dio una película fabulosa que se llama Días de Radio, justamente, ¿no? En que las familias viven de lo que sucede, digamos, en la radio, ¿no? Es decir, las noticias, los dramas que se generaban, estas radionovelas de las que hablé antes,
entonces, los concursos, toda esta cosa. Es decir, realmente hace 50 años era la época de la cultura radial, en todas partes. Y la radio producía mucho en el sentido de que, por ejemplo, estas dramatizaciones se originaban en las mismas emisoras a veces, ¿no? Y aquí había pues, una cierta tradición en la época de Semana Santa, por ejemplo, dramatizaban la Pasión de Cristo. Y había muchísimos programas en los cuales se leía literatura. Recuerdo una personita de lo más simpática, de lo más agradable, que era Soy la Esperanza Palacio, una maestra lojana que vivió largamente en Cuenca. Y en una radio que fundó Castelví Queralt, que se llamaba Radio Ermic, que era el apócope de hermano Miguel, ella contaba cuentos. Ella era la abuela que contaba cuentos a través de la radio. Entonces, muchas veces la gente iba a los estudios a escuchar, de contar los cuentos a ella, y de otra manera, pues, escuchaban en su casa. Y en otros radios había lecturas de poemas, recitales. Cuando de pronto asomaba por Cuenca un recitador famoso, un poeta, un artista, inmediatamente le llevaban a la radio y él leía sus cosas, recitaba sus cosas. Había mucha actividad cultural en las radios. Ya hace mucho tiempo que eso no hay prácticamente. No hay ningún programa que yo sepa, por lo menos, en que un artista vaya a leer sus cosas o compartir con el público en cuanto a plantear asuntos sobre su obra. Hay programas culturales, sí, ciertamente que hay programas culturales, pero pues no tienen nada que ver en número y creo que también un poco en calidad con los que se hacían hace medio siglo.